Bueno, esta mañana estábamos viendo en Barcelona que la Biblia tiene una cantidad de fotos, un álbum de fotografías, pero ninguna imagen, solo historias. Pero las historias están tan claramente descritas que parece que viéramos a las personas. El lenguaje literario de la Biblia es asombrosamente hermoso. Solo la parte literaria. Nosotros sabemos que es mucho más que literatura. Pero lo que es curioso es que hay tantas semblanzas, tantas personas distintas en la Biblia. Un solo Dios, un solo Salvador, un solo mediador entre Dios y los hombres y muchos diferentes caracteres. Es muy difícil no encontrar en la Biblia algún personaje que no se parezca a mí, que no se parezca a ti. Y bueno, las personas que más nos atraen quizás estudiar y mirar son aquellas personas que se expresan mucho, que aparecen mucho en la Biblia. Uno es, por ejemplo, Pedro. Y más de un hermano he oído que dice, pues me parezco mucho a Pedro. Como él es, como él mostró esa impulsividad, eso de hablar primero y pensar después. Sí, es como yo. Pero entonces el hecho de que haya algunos personajes que resalten mucho, nos hace olvidar de personajes que no resaltan tanto. Por ejemplo, Tomás. Tomás es muy diferente a Pedro. Y se parece a otra clase de creyentes. Pues vamos a ver algunas cosas en las que él se parece a algunos de nosotros, o quizás tenemos algo de Tomás nosotros. Y al verlo a él como en un espejo, es un espejo un poco especial, la palabra de Dios, porque es capaz de mostrarme mi imagen, pero también puede mostrarme la imagen de Tomás, por ejemplo, como al lado, no sé, como para compararme. Y al otro lado la imagen del Señor Jesús, como para compararme. Eso es lo hermoso de la Escritura. Pues vamos a ocuparnos un poco de Tomás. Resulta que hace unos 17 años, nuestro nieto mayor, que se llama Tomás, no había nacido, pero después me vine a enterar que sus padres llamaron a Tomás después de oír una predicación sobre Tomás que di en aquel momento. Tomás. Bueno, vamos a hablar de Tomás, ya estamos curiosos de verlo. A Tomás lo conocemos por el episodio de Juan 20, pero no es lo único que habla de él. Y eso es lo hermoso, que podemos ver lo que había detrás de Juan 20 y entonces podemos comprender un poco mejor el cuadro. Mateo 10:3. Bueno, tenemos que leer desde el versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, aquí aparece nuestro amigo, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Y qué dice el versículo 1?
el versículo anterior, entonces llamando, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos, y allí está Tomás. Y el Señor lo escogió a él entre los demás para enviarlo, para darle autoridad sobre los espíritus inmundos. Ese era el tiempo de este problema, y entonces el Señor les mandó a esto, y también para sanar toda enfermedad y toda dolencia, de la misma manera que el Señor Jesús estaba haciendo. El Señor Jesús hizo algo muy bonito, ejemplar. Él sabía que su ministerio duraría 3 años. A los 3 años era el momento del Padre para ir a la cruz, morir, resucitar e ir a la casa del Padre. Y eso no tenía cambio. Estaba escrito así, determinado por Dios así tenía que pasar. Entonces el Señor Jesús empezó muy pronto a preparar a sus discípulos para el tiempo de su ausencia. Ejemplar para nosotros. Que siempre tenemos que pensar, si el Señor nos utiliza en su servicio de alguna manera, en a quién más puedo ayudar si acaso el Señor me lleva a llevar las cargas. Quedarán aquí, las necesidades quedarán aquí. El Señor Jesús preparó personas para reemplazarle cuando Él se fue. Y se fue. Se fue, que a veces no te lo explicas. ¿Por qué no se quedó un poco más? ¿Qué hubiera podido el Señor hacer? Si hubiera quedado, a lo menos hasta los 50 años, 17 años más. ¿Os imagináis? Pero su propósito perfecto y el del Padre fue 3 años. Y en 3 años hacer todo lo que hizo, porque lo que tenía que hacer lo hizo, y preparar personas para cuando Él se fuera. Y según la historia bíblica y según la historia secular, todos los 11 que quedaron después de que Judas murió, ya sabemos cómo, siguieron por todas partes del mundo conocido, predicando el Evangelio con un poder, con un denuedo, con una valentía. Varios de ellos fueron mártires. Tremendo. Eso hizo el Señor Jesús. Y uno fue Tomás. Uno fue Tomás. Aquí fue enviado con autoridad para hacer lo mismo que el Señor estaba haciendo. Era la época de exorcismos, la época de enfermedades, de sanar enfermedades y de anunciar de esta manera el reino de Dios. Hoy ya tenemos la palabra, no necesitamos cosas espectaculares, la palabra es suficiente, pero sí, necesitamos, digamos, disponernos para que el Señor nos envíe si Él quiere, a donde Él quiera. Pues Tomás fue enviado con autoridad para hacer lo mismo que el Señor estaba haciendo. Estos versículos me gustan mucho y lo siento si los repito con frecuencia. Marcos 3, del 13 al 18. Después subió al monte, dice el versículo 13, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar,
y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, vaya apellido. Esto es, hijos del trueno. Juan, hijo del trueno. Jacobo, hijo del trueno. Versículo 18, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que le entregó. Llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para dos cosas. ¿Qué cosas? Estar con él, en primer lugar, y segundo, enviarlos a predicar. Tercero, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ese orden es importante. El primer punto para servir al Señor es estar con Él. Saber lo que es su presencia. Saber cómo es Él, conocerlo, verle moverse. Él se mueve hoy también. Por supuesto, en la palabra lo vemos claramente, pero también Él. Tenemos que aprenderlo a Él a ver hoy actuando, porque Él está actuando en este mundo. Entonces, eso necesitamos conocerlo primero. Luego, hablar su palabra. Su palabra tiene poder. Sus milagros también fueron manifestaciones de su poder. Pero todos los milagros que vieron muchos de los judíos no les llevaron al arrepentimiento. Es la palabra la que tiene ese poder y esa es la que tenemos. Y en segundo lugar, Él los eligió para enviarlos a predicar. Luego entonces, lo del momento que era sanar enfermedades y echar fuera demonios. Pero allí estaba Tomás. Tomás, con la autoridad que le vemos a Pedro en Hechos para hacer estas cosas, esa la tuvo Tomás también y probablemente hizo lo mismo. Eso tenemos que tenerlo en cuenta antes de considerar Juan 20. Y ahora otra cosa muy bonita es lo que está en Lucas 6:12. ¿Me acompañáis en la lectura del versículo 12? Luego ya yo sigo con el resto. 1, 2, 3. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿De qué hablaba con su padre aquella noche el Señor Jesús? Pienso que lo de la copa fue después. Un poco en Getsemaní, ¿verdad? Allí el tema central fue la copa que el Señor tenía que beber. Pero aquí,
¿De qué hablaría el Señor con su Padre? ¿Qué hizo al siguiente día? Escogió los discípulos. Antes de una decisión grande, el Señor Jesús tomó tiempo suficiente para estar en la presencia de Dios y decidir. Y estar seguro de quién quería el Padre que Él eligiera. Y escoger en plena comunión con su Padre a estos 12 discípulos. Tremendo ejemplo para nosotros. Pues lo conocemos, pero es bueno recordarlo. Una decisión importante, tiempo en oración con el Padre Celestial, con el Señor Jesús. De tal manera que yo pueda seguir al otro día, si he pasado la noche orando, la voluntad del Señor, que pueda sentir la voluntad del Señor para decidir algo. Pues en este caso, pienso que el tema de la oración del Señor fue los discípulos que iba a elegir. Y ahí estaba Tomás. Así que ya lo tenemos enviado como a una primera prueba. Lo tenemos preparado, lo tenemos elegido, como los otros. Es decir, en una situación muy especial. Pero bueno, todos nosotros somos diferentes y aunque hayamos recibido la misma palabra, inclusive en una sola familia, no hay dos hermanos iguales, aunque tienen los mismos padres y han tenido el mismo tratamiento, no hay dos iguales. Pues lo mismo pasó con estos 12 discípulos. Tomás tenía una personalidad muy curiosa. Juan 11:16. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 16. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos. ¿Qué les dijo? ¿Lo leemos? 1, 2, 3. Vamos también nosotros para que muramos con él. Llegó la hora. Sí, al Señor Jesús lo buscan para matarlo. Decidió irse. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos con él. No hay alegría en él, no hay ánimo, no hay confianza, a mi modo de ver, no hay confianza en él para decir, es el momento de Dios que nosotros vayamos con él, a ver qué tiene el Señor para nosotros. Si no, vamos a morir con él. Bueno, esto se puede ver desde dos puntos de vista. Un lado, en los que se ve que él era fatalista, negativo, pesimista, pero por el otro lado, fiel. Porque lo que él veía en su horizonte era muerte. Y sin embargo dijo, voy, vamos. Eso también es necesario, tener esa disposición de, si tengo que arriesgar mi vida por el Señor, hacerlo. Y esto lo hizo Tomás. Pero en el otro toque,
esto de vamos y no, es que lo que tenemos que hacer es sencillamente morir, vamos a una sola cosa, morir. Esto de solo ver lo negativo, no sé si os suena conocido, pero también nos puede pasar en ciertos momentos de nuestra vida, o hay algunas personalidades entre nosotros que tienen esa tendencia, lo ven negativo. No, pues estamos aquí en este mundo y somos cristianos y aquí nadie nos acepta, aquí es lo que nos toca. ¿Qué vamos a hacer? Eso es la vida de un cristiano. Nos toca agacharnos, aguantar y seguir. No podemos negar al Señor. No son las palabras de personas que creen y siguen a un Señor grande, que está por encima de todo, que lo que ocurre negativo contra nosotros es sencillamente con su permiso, porque si Él quisiera acabar con eso, lo podría acabar en un momento. Nosotros estamos confiados en que Él tiene todo en su mano. Entonces no se trata de mirar solamente las circunstancias, que esas nos pueden parecer muy negativas, mirarlo a Él. Por encima de las circunstancias, por detrás de las circunstancias y al lado mío para ayudarme en lo que venga. Hubiéramos tenido que llamar a Tomás y decirle unas cuantas cosas, ¿verdad? Pero bueno, no lo tenemos, pero sí nos tenemos entre nosotros y tenemos que reconocer que a veces tenemos esa actitud, esa tendencia. Y tenemos que ayudarnos unos a otros. Eso para no decir que el buen pastor, el Señor Jesús, que estuvo con Tomás y le tuvo tanta paciencia y lo guió, también está con nosotros. Juan 14:5. Vamos a leer desde el versículo 4, vamos a leer el 5, y yo creo que todos los que sabemos de memoria el 6 lo vamos a decir juntos. ¿Está bien? Versículo 4 dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Versículo 6, todos juntos de memoria. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino, el Señor Jesús iba al Padre, ese era hacia donde Él va, versículo 5, el Señor Jesús iba al Padre, y también el camino es Él, era Él. Eso lo debió haber sabido Tomás. Pero lo preguntó, Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Tomás ya debería haberlo sabido, ¿cierto? Era claro que nadie podía venir al Padre sino por el Señor Jesucristo, y era claro que el Señor Jesús iba al Padre. Estaba en los últimos días en esta tierra, estaba por ir al Padre, pero era un poco lento para aprender. Pero bueno, el otro lado del asunto es que preguntaba sin temor al Señor, Señor, no entiendo esto. Y el Señor, en su paciencia, le dijo claramente estas palabras.
Yo soy el camino y la verdad y la vida. Sigamos con Tomás. Ahora sí lo vamos a encontrar en Juan 20. ¿Algún hermano nos puede leer del 19 al 23, por favor, así en voz clara y didáctica? Juan 20, 19 al 23. Muchas cosas ocurrieron en esa reunión. Primero, estar con ese temor, todo cerrado, bien cerrado, a lo mejor con cosas puestas en las puertas para que no fuera fácil abrir desde fuera. Y de repente el Señor viene y se pone en medio. ¿Por dónde entró? ¿Qué pasó? Está en medio. Con unas palabras. ¿Qué palabras les dijo el Señor? Paz a vosotros. Había intranquilidad, había inquietud en ellos, había miedo, había temor. Sí, y viene el Señor con esa voz que tranquilizó el mar de Galilea en medio de una gran tempestad. Paz a vosotros. La tormenta calla, enmudece. Paz. ¿Qué debió haber sido escuchar eso en aquella ocasión? Eso sucedió aquel día, paz a vosotros. Luego el Señor les muestra las manos y el costado. Mirarán al que traspasaron. Bueno, ellos no lo traspasaron, pero pudieron ver esas heridas del Señor ya cicatrizadas, digamos, ya en proceso de sanación, quizás ya del todo sanadas. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Nosotros no podemos tal vez experimentar toda esa alegría y toda esa paz que ellos en aquel momento experimentaron, pero sí, mucho de eso sí, paz, porque muchas veces llegamos a la reunión con muchas cosas. Y tenemos una preocupación y tenemos un problema gordo y tenemos que solucionarlo pronto. De repente el Señor, por un versículo, por una canción, por una oración de un hermano, me da ese toque de paz. Paz a vosotros. Eso ha pasado muchas veces en nuestras reuniones en este siglo, en este tiempo. Además, cuando partimos el pan, vemos en figura sus heridas. Lo que le pasó, su muerte, su sacrificio, lo recordamos. Y podemos tener el gozo de ver al Señor y de sentir su presencia
Y entonces nos pasa como a los discípulos. ¿Cómo fue que les pasó? Se regocijaron viendo al Señor. En el versículo 21 el Señor les dice otra vez, ¿qué les dice? Paz a vosotros. ¿Cómo quedarían después del primer paz a vosotros? ¿Y cómo quedarían después del segundo paz a vosotros? Pues en esta condición estaban ellos. Supongo que todo su temor, todas las tormentas que había en su corazón se aquietaron y pudieron disfrutar de la presencia del Señor. Y después el Señor les envía, como me envió el Padre, así también yo os envío. Una comisión muy especial. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Era como como cuando sopló sobre Adán para que él fuera un ser viviente. Aquí él, digamos que sopla sobre ellos para que reciban el Espíritu Santo, no que lo iban a recibir en ese momento, lo iban a recibir 50 días después, pero recibían como de parte de Dios el aliento, el nuevo aliento, el aliento de la nueva vida. Adán recibió aliento de parte de Dios para su primera vida, para su vida terrenal. Ahora se trataba del nuevo hombre, entonces el Señor sopla de nuevo, recibid el Espíritu Santo. Y entonces viene sobre ellos en Pentecostés unos días más tarde. Primero el Señor Jesús tenía que ser recibido en la gloria y de allí enviar al Espíritu Santo. Pero digamos que el soplo de Él ocurrió aquí. Versículo 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Una autoridad apostólica muy especial de remitir pecados, perdonarlos y retenerlos. Guiados por el Espíritu Santo podían ver cuándo era una cosa y cuándo era otra. Una autoridad especial que pienso que el Señor les dio a los apóstoles exclusivamente. En fin, todo eso ocurrió en esa primera reunión. Versículo 24, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos. ¿Cuánto se perdió Tomás? Mucho. Él hubiera necesitado desesperadamente esas palabras del Señor, paz a vosotros. No las escuchó. Y probablemente mientras salieron de la reunión los otros apóstoles con paz, Tomás estaba en su casa inquieto, con muchas cosas en la cabeza dándole vueltas. Esto que acaba de ocurrir, esto de la cruz, esto es una locura. El Señor Jesús, cuando tiene la autoridad en nuestras reuniones, cuando podemos escucharle a Él, tiene mucho para decirnos y para hacer con nosotros. Parte de su plan lo cumple a través de nuestras reuniones. Pues Tomás se perdió esto. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces él estaba ausente de la primera reunión. Y uno podría preguntarse ¿por qué? ¿Por qué no estaba?
Podría ser que estuviera enfermo, por supuesto, que hubiera una fuerza mayor. Pero también puede ser que sencillamente estaba desanimado, frustrado, desengañado. Es decir, la actitud que mostraron los discípulos que iban a Emaús, pues eso, pero experimentado por una persona melancólica, una persona derrotista, una persona fatalista, una persona negativa. Pero que el Señor ama. Con esos defectos, el Señor amaba a Tomás y me ama a mí, aunque sea así como Tomás. Y bueno, probablemente por esto no le vio sentido a ir a la reunión. ¿Para qué? Para encerrarme allá. Sin embargo, tuvo pérdida de todo lo que el Señor tenía para esa reunión. Pero bueno, nuestro Señor es bueno en gran manera. Y tiene algo pensado para Tomás. Pero sigamos leyendo aquí. Versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos, ¿qué le dijeron? ¿Me ayudáis? ¿Qué le dijeron los discípulos a Tomás? Al Señor hemos visto. Hemos visto al Señor, Tomás. Pero Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pero 10 hermanos están diciendo lo mismo. No me vais a convencer. A lo mejor queréis que yo vaya a la reunión y por eso habéis venido a decirme eso. No, tengo que ver y palpar antes de creer. Escucharon los 10 discípulos y escuchó también el Señor Jesús. Ocho días después, versículo 26, estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, ¿qué les dijo? Esta vez estaba incluido Tomás, que necesitaba desesperadamente esas palabras. Paz, paz a vosotros. Qué hermoso poder experimentar eso en nuestras reuniones. El Señor poniendo su paz. Y entonces el Señor dice a Tomás, versículo 27, aquí es donde yo noto que el Señor escuchó todo lo que había dicho Tomás. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. El Señor había visto a Tomás cómo estaba y por qué no había ido a la reunión. Él sabía bien por qué era. Sabía de la respuesta que les dio a los otros discípulos, porque él tomó nota y casi usó las mismas palabras que usó Tomás. El Señor buscó animarle por medio de los otros discípulos que le decían, hemos visto al Señor. Eso no fue suficiente para Tomás. Debió ser suficiente, y el Señor le reprende después, pero no fue suficiente para Tomás. Pero ahora cuando el Señor viene en esta reunión, quiere tratar con él, habla con él, le llega al corazón, y me parece a mí que no llegó ni a poner su dedo en las
heridas de las manos, ni acercar la mano y meterla en el costado. Me parece a mí que no llegó a hacerlo. Puede ser que sí, pero en todo caso, no, eso no fue importante. Lo importante es la convicción a la que él llegó. Y tardó mucho en llegar allí, pero cuando llegó a un punto quizás más alto que los demás. Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿me ayudáis? ¿Cómo fue que le dijo? Señor mío y Dios mío. Los otros discípulos quizás estaban llenos de gozo en la primera reunión, pero Tomás dijo palabras sublimes. Señor mío, aquí estoy, tú eres mi dueño, para lo que tú quieras, aquí estoy, Señor. Y además de eso, eres mi Dios. El Todopoderoso, el Grande, eres tú, Señor. Señor mío y Dios mío. El Señor Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Volvemos a leer juntos el versículo 29. Es que ese nos atañe a nosotros, porque creo que ninguno de nosotros ha visto al Señor Jesús, ¿o sí? No, ¿cierto? Así que esto habla de nosotros. Versículo 29, 1, 2, 3. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa es nuestra dicha. Haber podido escuchar la palabra de Dios sin ver al Señor Jesús y llegar a una convicción tal que parece que hubiéramos visto al Señor. El que nos escucha y contra más cerca del Señor andemos y nos oye hablar de Él, parece que Él estuviera en casa. Que no está ahí, pues, porque no está ahí. Se ve que no está ahí, pero que es como, bueno, como un miembro más de la familia. Esa es la dicha que nosotros tenemos. Y cuanto más real el Señor Jesús es para nosotros, tanto más real lo presentamos. Y las personas, sí, más de uno ha preguntado a un creyente que habla con tal propiedad del Señor Jesús, parece que estuvieras, que lo vieras cada día, que estés andando con Él. Y sí, muchas personas se ven atraídas a venir al Señor al ver la actitud de un creyente. Tomás necesitaba ver y palpar para creer, ¿verdad? Y sí, no tendríamos que tirarle tan duro a Tomás. Nosotros hemos creído en el Señor Jesús, hemos confiado en Él como nuestro Salvador, sabemos que Él nos ha dado la vida eterna, en esas cosas básicas confiamos. Pero en creer que Él puede ayudarme en los asuntos de la vida diaria, eso sí nos cuesta más. Las cosas grandes, por supuesto, esas las ha solucionado Él y nadie más puede. Él las ha solucionado. Pero las cosas de cada día, confiarle a Él los problemas que tengo, las cosas, los asuntos que tengo. Muchas veces nos acostumbramos a solucionar nosotros
Y si no encontramos solución, entonces oramos. Necesitamos ver, necesitamos palpar, necesitamos empujar nosotros, necesitamos gestionar nosotros las cosas. Entonces algo de Tomás tenemos. Cuanto más nos familiarizamos con la palabra, cuanto más la estudiamos, con más profundidad la estudiamos, tanto más nos acercamos a Él, tanto más real es. Y tanto más fácil me será comentarle las cosas e ir y tomar un tiempo de oración y decirle, Señor, tengo este asunto que resolver. Y el Señor quiere que nosotros caminemos con Él y Él con nosotros. Sí, y dejar de lado la vida de Tomás en nosotros, la manera de ser de Tomás en nosotros. El Señor amó a Tomás y buscó maneras de reconducirlo. Una fue hablándole a través de los hermanos, que sí habían estado en la reunión y lo animaron. Otra fue tratando directamente con él en la reunión, cuando ya él vino. Pero el Señor no lo descartó por su pesimismo, por su fatalismo, porque era tan negativo. Igual hace el Señor con nosotros. Y si el Señor le anima a volver a la reunión, en la siguiente reunión trata específicamente con él y con su problema y lo lleva a exclamar estas palabras para enmarcar: Señor mío y Dios mío. Una experiencia de fe personal con el Señor no tiene precio en nuestra vida tampoco. Una experiencia de propia cosecha, donde conocemos al Señor personalmente, no porque me contó tal o cual, y que yo he exclamado Señor mío y Dios mío, o cualquier otra cosa en alabanza a Él, por lo que me ha mostrado, por lo que me ha permitido hacer. Eso tiene mucho precio y nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Tomás, ¿dónde más encontramos a Tomás? Juan 21:2. Tenemos que leer un poco más para ver la historia completa. Vamos a leer desde el versículo 1. El Señor ya había sido resucitado, había resucitado. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, ¿quiénes? ¿Me ayudáis? Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, es decir, Juan y Jacobo, y otros dos de los discípulos. No son importantes aquí, no es relevante su nombre aquí. Entonces el Señor menciona los que le interesan. Versículo 3, Simón Pedro les dijo a todo ese grupo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Pérdida de tiempo, pérdida de energía, frustración, a más no poder. Ahí estaba Tomás. Y el líder de todo era Pedro, pero ellos igual fueron con él.
Versículo 4, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Trabajado toda la noche era para haber tenido algo de comer. No. ¿Qué más vamos a decir? No, no hay nada para comer. Versículo 6. Él les dijo, el Señor, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Esto es un milagro? ¿Qué os parece? Es un milagro, por supuesto. Si estos pescadores expertos en toda la noche no habían pescado nada y de repente llegan con la red llena de peces, es un milagro. Un milagro que hizo tal vez el único que vemos al Señor hacer de esta manera después de resucitado. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos, unos 100 metros. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Aunque el Señor ya tenía uno allí, que estaba listo para comer, les dice, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¿Dónde está Tomás? Ahí en todo eso, presente. El Señor luego tratará con Pedro muy personalmente, muy específicamente, después de que ya Pedro hubo comido, descansado de una noche de trabajo, pero bien atendido por el Señor tenía lo suyo para Pedro, pero también Tomás estuvo presente en todo esto. Ahora está acompañando a los discípulos, no le vemos su tono de queja, pero sí lo vemos acompañar en un momento en el que había como desánimo, como desorientación. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Entonces a Pedro se le ocurrió, pues vamos a pescar. Pues vamos a pescar, por hacer algo. Y allí también fue Tomás. No se opuso, tampoco dijo sus famosas frases amargas, pero en todo caso ayudó en esta pesca inútil. Tampoco tuvo iniciativa para decir, pero quizás tenemos que buscar al Señor, tenemos que hacer alguna otra cosa. Se dejó llevar y la pesca fue inútil. Pero por lo menos no lo vemos con esas expresiones de amargura que le vemos antes, o de pesimismo, o de para qué. Está presente en la pesca milagrosa y en la restauración de Pedro. El Señor cuida de que Tomás también esté en estas circunstancias, aprenda más de Él, progrese en su vida con Él. Y luego por última vez vemos a Tomás en Hechos 1:13.
Vamos a leer desde el 12, supongo que esto también lo incluye a él. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban. No estaban solamente, sino que moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Está Tomás incluido allí? Sí. El Señor ha trabajado a su manera en este corazón y ahora Él está allí. Versículo 14, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Tomás, guiado, formado por el Señor, atendido en forma muy personal por el Señor, para llevarlo a ser ahora uno de los testigos que fueran al mundo y que en cierto momento en Hechos les dijeron: estos que están volviendo el mundo al revés han venido aquí. Tomás era uno de ellos, y aunque no lo vemos en Hechos acompañar a los grandes protagonistas que hay en Hechos, entendemos por la historia secular que también hizo lo suyo. El Señor le equipó, le guardó, le ayudó, lo pastoreó, lo formó, de tal manera que él también llegó a ser uno de esos que puso el mundo al revés. ¿Alguien recuerda la expresión? No es esta, no es poner el mundo al revés. Estos que trastornan el mundo entero han venido aquí. ¿Dónde está eso? Lo buscamos solo un momento y con esto terminamos. Me interesa. Estos que trastornan el mundo entero han venido aquí. Hechos 17:6, ¿puede ser? Hechos 17:6. Ocurre en Tesalónica. Lo leemos juntos porque habla de nosotros también. Hechos 17:6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos trastornan el mundo entero, también han venido acá. Los creyentes de hoy en día también tenemos ese poder, porque el poder de los que trastornaron el mundo entonces no era de ellos, eran seres muy débiles como nosotros. Era su gran Señor el que les hacía actuar así, de tal manera que los demás temblaban de verlos. Nosotros tenemos al mismo Señor y podemos también, donde estamos, ser de esos que ponemos el mundo patas arriba, trastornamos el mundo para mostrarles al Señor. Mostramos una persona que es contraria a todo lo que se ve.
el Señor Jesús. Y con ese pensamiento trastornamos el mundo. Podemos trastornar el mundo. Pues que el Señor nos ayude y siga tratando con nosotros como trató con Tomás. Muchas gracias.